Gloria a Dios una vez más, nuestros amados televidentes, un poquito tarde, pero pues de alguna manera nuestro deseo es de seguirles comunicando una palabra de aliento, de esperanza y de vida eterna para todos aquellos que se conectan a través de estas redes sociales. Una vez más, desde este púlpito, el pastor Mario Ulloa, desde la ciudad de Cali, Colombia, pues por la gracia y la misericordia de Dios estoy por aquí en este tiempo y pues de alguna manera trato de compartir lo que viene a mi espíritu, lo que viene a mi vida verdaderamente, sabiendo y entendiendo que es una palabra edificativa, de exhortación, consolación y también advertencia para todos aquellos que la oímos, la abrazamos y también la ponemos por obra. Entonces en esta noche quiero ser de alguna manera más bien breve, si así el Espíritu Santo me lo permite, pero quiero que sea Él que establezca su verdad en cada corazón, en cada vida, en cada oyente, allá donde ustedes se encuentran. Pedimos que en esta hora, activando ángeles para que todos estos espíritus de oposición que queden arrestados y sean llevados a esos abismos, hasta el día que la palabra de Dios establecida se cumple en cada uno de ellos. Liberamos los aires, la atmósfera, de toda contaminación, de toda rata y gusano demoníaco en esta hora en el nombre de Jesús. Creemos que sus mentes están siendo liberadas y que ustedes van a tener una mente receptiva, un corazón abierto para escuchar la voz de Dios en esta noche. Entonces vamos a comenzar un tema que tengo. De alguna manera u otra muchos no saben nada de estas cosas, de alguna manera no han tenido información, pero todo esto nos sirve a todos nosotros para traer un recordatorio, una forma de reflexionar en los tiempos que estamos viviendo, para que así de esa manera seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y no seamos engañados en estos tiempos tan difíciles y cruciales en los cuales estamos viviendo. Entonces, en esta hora ahí donde tú te encuentras, pues suelta todo lo que tengas que soltar, para que de esa manera pues tú prestes atención un momento a lo que Dios quiere hablar a tu vida y también a la mía. Creemos que de alguna manera la palabra de Dios no, o sea, el trabajo que hacemos no es en vano. Sabemos que esta palabra de alguna manera está llegando a los corazones, a las mentes, se transmite con ese amor verdaderamente, compasión, llevando a cumplimiento la gran comisión de alguna manera u otra. Vivimos tiempos en los cuales debemos de reconocernos de alguna manera u otra. Tenemos que reconocer que los tiempos que estamos viviendo son difíciles y que eso nos es una evidencia de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Entonces vamos a compartir en esta hora, ahí donde tú te encuentras, el tema que pues he establecido en esta noche es la función o asignación de un embajador del reino. La función o asignación de un embajador del reino. Entonces, primeramente vamos a ver las características de un embajador. Un embajador es nombrado por un rey y no por votación de la gente. Segundo, es asignado para representar el Estado o el reino. Está comprometido solamente con los intereses del reino. Representa físicamente la nación o Estado o reino. Es totalmente respaldado por la nación o el reino, a la cual él predica, a la cual él anuncia, a la cual él sirve. Él es la responsabilidad del Estado o reino. Está totalmente protegido por el gobierno. Nunca se convierte en ciudadano del Estado o reino a la cual fue asignado. Solo puede ser retirado por el rey o presidente, en la cual lo representa. El libro de 2 Corintios nos da una explicación acerca de esto. Pero la importancia de todo esto es que tengamos en cuenta cómo opera un embajador en la parte física y también en la parte espiritual. En este caso nosotros como iglesia, pero somos embajadores de este gobierno celestial. Representamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Primeramente, veamos algunas de las características de un embajador y luego el trabajo, para hacer el trabajo correcto conforme nuestra asignación.
Por eso es importante que en esta noche tú prestes atención para que puedas recibir de alguna manera una instrucción o información de cómo opera un embajador del reino aquí en la tierra, tanto físicamente como espiritual. De pronto no has oído de esto porque no te lo han enseñado y no tienes información. Todo lo que tú y yo ignoremos, pues sabemos que de alguna manera el enemigo lo va a usar para él promover su agenda, para él de alguna manera a través de ese engaño, de esa ignorancia, hacer y llevar a cumplimiento los propósitos que él tiene con tu vida y con los tuyos. Y por eso es que tenemos que saber dónde estamos parados y cuál es, en otras palabras, nuestra asignación de parte del Rey que nos escogió. Debemos de estar bien claros en la identidad que tenemos como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso mismo la otra vez hablaba acerca de que muchos de nosotros, por causa de no saber, entonces a veces tenemos que pagarle a otro para oír algo que ya Dios nos dijo. Entonces por eso en esta noche te traigo a recordar esto, de la asignación o la misión que tienes tú aquí en la tierra como embajador, como representante del Rey de Reyes y Señor de Señores. La forma que está hablado acá en una forma explicativa de que nosotros no podemos ser removidos por ningún ser humano, ningún ser terrenal. Dios nos puso y Él es el que nos quita o nos mueve, porque Él nos escogió. Entonces es importante que tú y yo tengamos una idea bien clara. Representas físicamente a una nación, estado o reino. Nosotros en esta hora estamos representando al reino celestial. Por eso es que nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, aún nuestra forma de actuar en estos dos reinos en los cuales vivimos, debemos de poder entender y saber y conocer cómo es que tú y yo debemos de obrar, cómo es de caminar o dirigirnos en la forma correcta. Porque no representamos cualquier reino, cualquier estado físico. No, representamos el reino celestial, donde hay un rey, donde habitan ángeles, donde el rey que nos escogió tiene todo el poder. Él es el que quita y pone reyes, pero Él te escogió a ti y a mí. Y si es que tú y yo somos sus representantes, debemos sabernos cómo conducirnos entre tanto que estamos en esta tierra, porque nuestro testimonio tiene mucho que decir. Y a veces es que por causa de que no tenemos identidad quiénes somos, entonces nos vemos que de alguna manera este caminar es blasfemado por culpa tuya y mía, porque no sabemos cómo dirigirnos, cómo operar en los dos reinos, a la cual hablamos del reino visible y también invisible. Entonces por eso es que hoy en esta noche, de una forma breve, quiero dejarte saber esto. Y acá en el libro de Corintios, 2 de Corintios 5:20, veamos qué dice aquí en 2 de Corintios 5:20. Vamos a tocar algunos pasajes bíblicos para afirmar lo que estamos hablando, predicando, anunciando y comunicando en esta hora de la noche. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Usted y yo estamos aquí como embajadores para, en otras palabras, desarrollar una función, llevar a cumplimiento una asignación que ya Dios nos entregó. Las almas que están allá afuera perdiéndose, necesario que a través de ti y de mí nosotros busquemos de alguna manera u otra de comunicarles en una forma tranquila, en una forma explícita, las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Y es por la fe de cada uno de ellos cuando ellos se determinan o se deciden.
pero es la forma en la cual tú y yo debemos de utilizar para que la humanidad se reconcilie con Dios, ya que tú y yo sabemos y entendemos que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, la cual es Cristo, para que tú y yo verdaderamente seamos liberados. Hay mucha gente atada, amordazada, están en cárceles espirituales. Que Dios entonces de alguna manera lo que podemos hacer es para que tú entres en un conocimiento, que se active el poder de Dios para que puedas conocer a través de la luz de la verdad de Dios. Así puedes darte cuenta también el propósito y los planes que Dios tiene para con tu vida. Pero en esta noche estamos hablando la función o la asignación de un embajador del reino aquí en la tierra. Tú y yo tenemos que de alguna manera buscar y llevar a cabo esta función de poder dejarles saber a aquellos que están allá afuera el propósito de Dios para con sus vidas, aquellos que no conocen a Jesucristo, y hacer que estas personas les podamos comunicar la verdad. También les vamos a comunicar una advertencia, porque está escrito, y también les vamos a comunicar algo que de pronto a muchos no les gusta, que también hay un juicio, porque la palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, no para aplastarlo, pero de una manera que ellos puedan entender que hay un peligro. Pero también estamos aquí dejándoles saber a ellos primeramente el amor de Dios, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos nos arrepintamos, nos apartemos, nos separemos de todo aquello que aira a Dios y nos trae juicio. Pero tenemos que hablarles a ellos de que estamos acá para darles saber estas buenas noticias del reino celestial, a la cual tú y yo representamos, a la cual tú y yo servimos, para que ellos entiendan que Dios quiere a través de Jesucristo reconciliar a toda la humanidad. Eso fue lo que Él hizo en la cruz. Por eso es que todavía tú y yo estamos de pie. De otra manera ya fuéramos consumidos, pero por causa de que Él en su misericordia y en su amor manifestó su gracia desde esa cruz. Por eso es que tú y yo estamos acá. Y por eso tenemos que tener compasión por las almas que se están perdiendo y dejarles saber a ellos, tú y yo como embajadores, que todavía hay esperanza, que todavía hay una puerta abierta a la cual es Cristo. Y Él los invita a todos, todos son invitados, pero cada cual se determina y cada cual se decide. Pero tú y yo tenemos esa función, tenemos esa asignación del cielo para reconciliar a las almas que están allá afuera con Jesucristo, a través de que ellos, oyendo la palabra, la misma palabra, producen ellos de creer en Él y en su palabra, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, por eso es que te traje en esta noche esta palabra para ti y para mí, en una forma de que tú y yo podamos traer a memoria, traer a conciencia una verdad absoluta la cual ya hemos oído, pero de alguna manera somos tardos o se nos ha olvidado la misión que tú y yo tenemos aquí. Nosotros no somos cualquier cosa, déjame decirte. Nosotros, Dios nos hizo del barro, de la arcilla, pero puso un espíritu en cada uno de nosotros, y la alma tuya y la mía son de gran valor para Dios, somos importantes. Por eso tenemos, si tú entiendes ahora, y muchos a veces despreciamos lo que Dios nos ha entregado, pero Él dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, no somos cualquier cosa. Entonces portémonos y andemos como debemos de andar, ya que sabemos y conocemos la función que tenemos que desempeñar en esta tierra, en la cual pues las almas que están allá afuera están en esa expectativa. Tú y yo podemos llegar a ellos y darles a conocer esta verdad que nos ha sido revelada. Entonces, nosotros estamos aquí para desempeñar una función y cumplir con nuestra asignación, reconciliar a la humanidad con Dios, con el Rey, con el que nos escogió para representarlo a Él y a su gobierno. Recordemos que el pecado es la rebelión de la raza humana contra Dios,
Vamos a leer el libro de Efesios 2:1, 2:3 para recordarnos, para que así de esa manera estemos claros. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces aquí te describe lo que tú y yo éramos antes, que lo único que nos salvó y aplacó la ira de Dios fue la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y tú y yo por nuestra fe estamos de pie, porque hemos creído en Él y también en su palabra. Y esto mismo es que tenemos que transmitirle a la humanidad, no para quebrantarlo, no para aplastarlo, ni para condenarlo, sino que de una manera correcta, de una manera justa, les transmitimos y les comunicamos a ellos, ya que el plan de Dios es que a través de Jesús, a través del Espíritu Santo que vive ahora en nosotros como creyentes, que somos como seguidores de Cristo, podamos reconciliar a toda esa humanidad, a todos aquellos que sean posibles de hacerlo, con el Dios Todopoderoso, aquel que nos escogió, aquel que nos eligió desde antes que el mundo pues fuera tenido, en otras palabras, comienzo aquí. Y de esa manera tú y yo estamos acá porque a Él le plació. Entonces nosotros somos esos representantes, somos esos embajadores. Cuando hablo de embajadores también, en esto incluyen también las mujeres, porque no es diferencia, es un espíritu. Y el espíritu es hombre, no es mujer. Entonces opera también en ellas. Entonces la idea de todo esto es que entiendan también las mujeres que también están en este asunto. Que ustedes como mujeres también pueden transmitirle a sus amistades, a sus seres queridos, las buenas nuevas. Porque lo que Dios quiere es que las almas se arrepientan y se reconcilien con Dios. Porque el pecado es una rebelión contra Dios y su palabra. Y eso es lo que aira a Dios y genera juicio. Entonces, muchos de pronto es que no lo saben, o de pronto es que de alguna manera hay oscuridad en tu vida, también en la mía, porque esto es para todo. Aquí nadie se escapa, aquí nadie es que se la sabe toda. Todos los días estamos aprendiendo algo. Y por eso te decía ayer que si es que el tipo ese no cambia sus estrategias, tú y yo tampoco podemos cambiar la nuestra, porque Dios nos ha entregado. No podemos olvidarnos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir procediendo y seguir siendo dirigidos por el Espíritu Santo a llevar a cumplimiento lo que Dios ya nos ha entregado, nos ha encomendado, y cumplir con sus exigencias. Entonces, por eso te recordé que tú y yo antes éramos gente muerta, estábamos como los que están allá afuera sin esperanza, pero un día, de una manera u otra, por el amor de Dios, Él vino a nosotros. Cuando tú y yo ya no había esperanza, cuando tú y yo éramos como una piltrafa humana, no dábamos vergüenza, en otras palabras, dábamos, lástima. Y por eso es que, como iglesia, como hijos del Dios viviente, debemos de desarrollar en nosotros mismos lo que se llama agradecimiento. Porque es que en verdad deberíamos de estar bien agradecidos con Dios, porque si no fuera por Él, tú y yo no estuviésemos acá. Entonces, es importante esto, pero es importante también que sepamos cómo conducirnos a las personas que están allá afuera, porque tú y yo antes éramos como ellos, hijos de ira por naturaleza. Es como hay gente que todavía tiene naturaleza de ratero. Y por eso es que tú los ves que roban aquí y acá, porque es una naturaleza, ya está en ellos. Aunque ellos quieren cambiar, pero está en ellos. Hace falta un poder sobrenatural para traer cambios, y que ellos quieran aceptar de alguna manera u otra la oferta gratuita que Jesucristo les está dando, les está ofreciendo. Entonces,
Seguimos acá. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21, creo que está por aquí mismo. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí habla de una reconciliación con Dios, porque antes tú y yo éramos como los que están allá afuera, pero a través de Jesucristo, a través de hombres y mujeres que nos predicaron, nos anunciaron la verdad de Dios, las buenas nuevas que es el Evangelio del reino, la cual consiste en arrepentimiento y santidad, apartados y separados para servirle solamente a Él. Entonces nos reconciliamos porque éramos hijos de ira por naturaleza, y eso es lo que trato de decirte en esta noche, que como embajadores asignados de parte del Rey de Reyes y el Señor de Señores, debemos de saber cuál es nuestro rol para así nosotros dirigirnos a aquellos que todavía están allá afuera, muchos sin esperanza, porque en ellos todavía hay una oscuridad a la cual el Dios de este siglo les ha propinado a ellos, para que ellos no se les revele la verdad de Dios, a la cual es Cristo, y de esa manera sean salvos. Y por eso es que tú y yo, como embajadores, como representantes de Cristo, nosotros estamos aquí para comunicarles a ellos la verdad que nos ha sido revelada, para que de esa manera ellos se reconcilien con el Dios que tú y yo predicamos, anunciamos y también servimos. Entonces, tienes que conocer tu función como embajador, como representante del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Debemos de pedir ayuda al Espíritu Santo para saber cómo dirigirnos. Esto aquí no tiene nada que ver con hacer riquezas o dinero, porque Dios dice en su palabra que la plata y el oro le pertenecen a Él, y es verdad, porque yo no he visto a nadie que cuando su cuerpo, en otras palabras, fallece, se lleva todo, se lleva chécheres y todo lo que ha comprado, nada de eso se lleva. Aquí lo único que nosotros nos vamos a llevar es lo que hayamos hecho por los demás. De lo contrario, tienes que olvidarte de que te vas a hacer rico, porque las riquezas o el lugar donde tú y yo hemos depositado nuestro tesoro y nuestra mirada está en el cielo, en ese lugar celestial, donde hay un rey que tiene un gobierno, a la cual hay estándares, valores, y todo lo que tiene una nación está allá arriba igualmente. Por eso es que sabemos y entendemos que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios de orden, un Dios que disciplina. Entonces, en medio de todas estas cosas, debemos de saber cómo conducirnos, entre tanto que estamos aquí operando en dos reinos, para que podamos presentar este Evangelio poderoso a las almas con el entusiasmo y sin ningún tipo de ambición o sin ningún tipo de tratar de lucrarse, sino más bien porque tú y yo hemos desarrollado compasión, misericordia, acordándonos también que un día Jesucristo tuvo eso para con nosotros, y lo vemos cuando Él fue a la cruz. Es el mejor regalo que Dios nos haya dado. Es un regalo al cual no hay forma de comprarlo, no hay forma de pagar por aquello. Por eso es que muchos quieren cobrar por lo que hacen. Aún si es que se manifiestan milagros y prodigios, quieren cobrarle a la gente. Pero si es que Jesucristo te dijera a ti y a mí, que hiciéramos todos una fila para pagarle lo que Él ha hecho por nosotros, te vuelvo y te repito, no hay forma que tú y yo, con todo el oro que hay en este mundo, en este planeta Tierra, en este cosmos, tú y yo podemos pagarle a Él lo que Él ha hecho por nosotros. De saber que todos los días que nos da la oportunidad de levantarnos es un milagro. Y tú y yo estamos en ese asunto. Aquí es más bien un acto de agradecimiento, de gratitud al Señor, aunque somos mal agradecidos, muchos de nosotros somos como los gatos, que ni saludamos cuando vemos un paciente. Pero la idea de todo esto es que debemos de reconciliarnos, debemos de llevar a la gente a la reconciliación con Dios, porque es que Dios no quiere que ellos se pierdan. Ellos también son creación de Dios, aunque ahora el enemigo los tiene haciendo maldades, haciendo atrocidades,
Y sabemos que el día que Jesucristo venga, Él va a ponerle fin a la maldad. Y por eso es que hemos de apurarnos, de afanarnos por comunicarle a ellos que todavía tienen esperanza de subir al arca. Aunque un día la puerta se va a cerrar y ya no va a haber más esperanza. Entonces, seguimos acá. Hay que denotar que la rebelión, pecado, produce la ira y el juicio de Dios. Pero ahora tenemos buenas nuevas, buenas noticias para los pecadores. La obra expiatoria de la cruz. Eso es lo que tenemos que predicarles a ellos y anunciarles a ellos, que todavía tienen esperanza. Romanos 3:25, vamos allá. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces vemos que si es que Dios pues no hubiera tenido esa misericordia, cordia de cordialidad, Dios es cordial y se hizo cordial por nuestra naturaleza pecaminosa, y Dios se hizo cordial por nuestro estado miserable, porque es que en verdad nosotros no merecíamos más que fuéramos fundidos todos nosotros, por causa que el pecado genera muerte, el pecado genera juicio, y por eso es que en una forma pasiva, en una forma sabia, podemos transmitirle a aquellos que están allá afuera esta verdad. La verdad primeramente de que hay salvación en Cristo Jesús, porque somos embajadores, representamos al reino y podemos intervenir por ellos, ya que también somos sacerdotes delante de nuestro Dios, y dejarles saber a ellos que podemos orar por ellos, que podamos presentárselos a Dios cuando ellos se determinen y cuando ellos se deciden. Y la otra parte de la advertencia es que también si sigues viviendo tu vida como a ti te da la gana, sabemos que un día Él va a venir, pero entre tanto que eso pase, también por causa de tu pecado, eso va a generar juicio. Eso va, en otras palabras, Dios se aira por la maldad. Por eso es que a veces yo les digo a muchos, porque pensarán que es que Dios se alegra de la maldad. En ninguna manera. Dios está consciente de la maldad, pero Él no tiene relación con ella. O sea que este tipo, hablando del enemigo de nuestras almas, de pronto es que tú crees que yo hablo con él porque quiero darle gloria, pero si tú te pones a pensar, tú crees que todos esos asesinatos, esas muertes de niños, familias enteras, tú crees que Dios está alegre con eso. Él va a acabar y le va a poner fin a la maldad. Entonces, lo mío es que, esto es lo mío, esto es lo que yo decido así. Lo que yo te quiero decir con esto es que yo debo aborrecer lo que Dios aborrece. Dios define las cosas bien claras. Esto está bien, esto acá está mal. Que tú y yo nos tomemos el tiempo y pensemos y queramos darle otro color a las cosas y pensar que esto acá está bueno, que está torcido. Pero no es así. Entonces, la idea de todo esto es qué es lo que dice Dios. Y tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo con Él. Porque el enemigo de nuestras almas, ya tú sabes que es un asesino, es un homicida. Y no pienses que es que Dios te alegre con él. Porque ya Él declaró un juicio, lo estableció. Y lo que Él estableció se llevará a cumplimiento. Por eso es que nosotros tenemos que diferenciarnos para que no nos mostremos con la naturaleza de ese tipo. Y no que de alguna manera u otra nosotros seamos diferentes. Y que ellos, los que están allá afuera sin Cristo, puedan ver a nosotros ese reflejo, esa imagen del Dios que te creó a ti y también a mí. Pero la idea de todo esto en esta noche, que como representantes a través de la palabra, a la cual a través de los hermanos de antes de nosotros, los apóstoles, le presentaron a la humanidad, le presentaron al pueblo judío, de esa manera tú y yo debemos de dirigirnos. Aunque por eso está escrito que a los suyos vino,
pero los suyos no le recibieron. La importancia es que tú y yo sepamos cómo conducirnos y transmitirle este mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias. Ya lo demás depende de ellos, porque tú y yo no podemos salvar a nadie. Aquí esto es personal, aquí esto es individual. No mucho cuento, no mucha historia. Lo que está escrito es lo que va a acontecer, es lo que hay que pregonar, es lo que hay que anunciar, es lo que hay que advertir. Entonces, tenemos buenas noticias para los pecadores por causa de la obra expiatoria de Jesucristo. Tenemos también Romanos 5, 19 y 20. Ya estamos ahí. Romanos 5, 19 y 20. 5, 19, 20 dice, porque si así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque la ley no es mala, te hace conocimiento a ti y a mí del pecado, pero es que cuando tú tratas de vivir por ley, te das cuenta que no la haces a la salida, la haces a la entrada, pero la haces. Entonces no trates de, en tu naturaleza, tratar de hacer, o buscarte hacerte perfecto, que no fallas en una, porque estás viviendo bajo ley. Y la razón de que tú y yo estamos de pie no es por ley, sino por la gracia de Dios que se manifestó, y Él te justificó a ti y a mí, porque tú decidiste en tu corazón creerle a Él y a su palabra. Por uno, a la cual hablando de Adán, porque en Adán todos mueren y se funden y se van a ese lugar de tormento, pero en Jesucristo hay vida eterna. En la obra de la cruz, la gracia se manifestó y fue transferida a todos aquellos que en este día hemos dado nuestro corazón a Jesucristo, pero todavía allá afuera hay un remanente que les pertenece a Él, y por eso como embajadores tenemos que comunicarles a ellos esto antes que sea demasiado tarde. La palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucha gente que está indispuesta, hay pocos que quieren ir a la batalla, hay unos que están tan atemorizados, y la palabra dice que aquel que trata de guardar su vida la va a perder, pero aquel que por la causa de este evangelio la pierde, en otras palabras la haya, porque si tú mueres, de alguna manera tu cuerpo falleces por causa de servirle a Jesucristo, garantizado está tu salvación, garantizada está tu vida eterna en Él, porque es su palabra a la cual es firme, está en los cielos, y no es forma de cómo moverla o de moverla o de removerla. Por eso es que el enemigo de nuestras almas, él no tiene poder contra la palabra de Dios. Por eso es que Jesucristo le recordaba a este tipo y le decía, escrito está, cuando lo veía que se le movía y él le hacía preguntas, ahí lo cogía y le decía lo que estaba escrito. Porque no hay forma de, por eso dice en el libro romano, sea Dios veraz, sea Dios verdad y todo hombre mentiroso, como está escrito. La única verdad aquí fue el único que hizo el verbo, el que se humanizó, el que se corporizó y se hizo hombre, se hizo humano como tú y como yo, para traer, en otras palabras, a cumplimiento el plan redentivo de la eternidad, haciéndose él una expiación, haciéndose él una ofrenda. ¿Y sabes por qué? Es que Dios aplacó su ira por la obra de la cruz, porque a Jesucristo se le dio duro, se le quebrantó, se le vituperó, se le azotó, porque esa es la forma, lo que es la paga del pecado. Y Jesucristo llevó todo eso en ese madero, y por causa de lo que ocurrió, por eso es que tú cuando lees ya te das cuenta que lo que hizo Jesucristo, Dios se agradó, Dios se agradó de lo que Él hizo, porque eso aplacó la ira de Dios. Y por eso es que tú y yo, de una forma simple, sencilla, debemos de transmitirle a aquellos que están allá afuera, dejarles saber estas buenas noticias, dejarles saber también las advertencias que hay, dejarles saber a ellos
también el juicio que viene. Porque la verdad de Dios no se puede esconder, hay que darla a conocer, porque un día ninguno de nosotros va a tener excusas, porque de alguna manera tú y yo hemos recibido, se nos ha revelado, se nos ha anunciado, se nos ha informado acerca de esta verdad absoluta a la cual es Jesucristo. Nosotros como embajadores hemos sido asignados para hablar, representar en el nombre del gobierno en la cual tú y yo representamos. Cuando nosotros hablamos, estamos hablando de las palabras del reino, en la cual representamos o gobierno. En otras palabras, hablamos de Jesucristo, de su reino, de su gobierno. Y no hablamos ni expresamos nuestras propias opiniones. Solamente hablamos de su gobierno que nos asignó para el encargo que tenemos. Por eso nosotros como iglesia estamos acá para dar a conocer la palabra de Dios, el mensaje del Rey y representarlo, dar el mensaje primeramente como salvación de las almas por fe a través de Jesucristo, mensajes de alerta, también de juicio. Entonces sabemos que tú y yo como embajadores debemos de comunicarle a las almas que están allá afuera, aquellos que de alguna manera nos den una oportunidad de hablarles de Cristo y de presentarles esta temática. Pero esta temática también tiene una solución, a la cual es Él mismo. Porque si le das tu corazón a Jesús y te apartas de la maldad, Dios te perdona, Dios te limpia, automáticamente tienes un espíritu nuevo y eres justificado porque le has creído a Él y has creído en su palabra. Pasas de muerte a vida. Entonces, esa es la verdad a la cual como embajadores de este reino celestial, a la cual tú y yo representamos, debemos comunicarle a otros, debemos de comunicarle a la humanidad. Pero sabemos que tú y yo no expresamos nuestras propias opiniones, sino que hablamos lo que nos ha asignado, aquello que nos ha sido encargado por el Rey, por su gobierno. Entonces, por último, nosotros representamos este reino poderoso de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. No somos cualquier cosa. No somos seres humanos con un espíritu. Tenemos mucho y un gran valor para Dios. Entonces, ya ahí donde tú estás, te das cuenta lo que tú representas. Te das cuenta el valor que tú tienes delante de Dios. Pero muchos no menospreciamos, porque recuérdate que el enemigo habla a través de un pueblo que él tiene controlado, un pueblo que él ya ha separado para su reino, un pueblo que se ha determinado para servirle también a él, y a ellos él los prepara, porque él es un padre de mentira, es un gran mentiroso, y él sabe cómo manipular, cómo, en otras palabras, sus maquinaciones, cómo actuar, y por eso es que busca la forma cómo desviarnos, cómo apartarnos, cómo separarnos de la presencia de nuestro Dios. Pero vuelvo y te repito, que Dios no se va a quedar con las manos cruzadas, porque la obra de la cruz fue algo grandioso, algo espectacular. A Jesucristo le costó comprarte a mí y a ti, a todos aquellos que en esta noche pueden estarnos escuchando, pueden estar de alguna manera sintonizados. A Él le costó mucho. A Él le costó para redimirte, para rescatarte. Y si tú y yo de alguna manera u otra estamos conectados con el cielo y con su gobierno, y estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, no creas que Dios no va a pelear por ti ni por mí, porque tú y yo, delante de su presencia, tenemos un gran valor. Y entonces por eso puedes estar claro, que tú y yo abramos nuestra boca, activamos ángeles a nuestro favor.
cuando estemos en momentos de aflicciones, en momentos de desánimo, de desaliento, para que ellos nos ayuden a combatir, para que salgamos adelante, ya que tú y yo somos esos representantes de su reino, de su gobierno. Entonces, queda esto bien en claro, y de alguna manera u otra tú oíste acerca de lo que son las características de un embajador, su función, su asignación como embajador del reino celestial. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Vamos a detenernos aquí ya porque el tiempo avanza. Pero recuérdate siempre que tú fuiste nombrado por un rey y no por votaciones humanas. Por eso es que muchos, si es que los hombres te eligen a ti para algo, tienes que tener cuidado. Por eso es que muchos andan haciendo cosas que Dios no les ha mandado a hacer. Pero cuando Dios te llama a algo, Él te respalda. Tienes una aprobación del cielo y de su gobierno, porque fue Dios que te puso, no fueron los hombres. Por eso es que cuando te escogió a ti, a mí, no hubo votación humana, no hubo humanismo, sino que Él mismo te escogió. Y por eso es que Él te respalda. De la otra manera, te puedes tirar al agua si quieres, pero no va a pasar nada, porque no te escogió Dios, sino un hombre. Y los hombres, lamentablemente, están propicios a caer de alguna manera u otra. Por eso es que dice la palabra: el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces tú y yo también nos ponemos en esa línea. Aquí nadie se escapa, todos estamos vulnerables, y la cosa es que hay una acechanza. El enemigo de nuestras almas, él tiene una confederación, en la cual sus secuaces, en la cual hay asignaciones para cada persona en esta tierra, para ser seguro de que tú y yo no logremos llevar a cumplimiento en el propósito de Dios y sus planes lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, a la cual es su voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta, es buena y agradable cuando tú y yo reconocemos que lo que Él está haciendo por ti y por mí es para tu propio bien. Porque si tú, en otras palabras, le alabas, en otras palabras, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Pero déjame decirte algo, y eso va para ti y para mí. Dios sigue siendo Dios contigo o sin ti, sin mí, sigue siendo Dios. Él no cambia. Él es Dios soberano. Es el beneficio de las palabras de Dios que han salido por la boca del Señor en esta noche para beneficio tuyo y mío, porque Él sigue siendo igual. Él no cambia, Él es soberano. Es para ti el beneficio, es para mí. Que tú lo entiendas, que tú lo abraces, que tú lo pongas por obra. No es por causa de Él. Si tú le alabas, si tú le cantas, está bien, pero Él no deja de ser lo que Él es. Y eso es lo que en esta noche, de alguna manera u otra, te he podido transmitir o impartir para que tú adquieras un conocimiento de que no es porque tú hagas mucho, hagas poco. A Dios tú y yo no lo impresionamos. Lo importante es que si hay algo que no fue antes de Él, lo único que no ha sido antes de Él es que tú y yo obedezcamos a Él y a su palabra. Por eso viste cuando este centurión venía su siervo enfermo, y entonces se presentó a Jesús, Jesús iba a ir con él, y él le dijo, en otras palabras, qué bueno que este hombre conocía autoridad, y le presentó eso a Jesús, y le hizo esa forma de exponerle, y Jesús se maravilló, porque él vio y dijo, tú no tienes que ir allá. Y en otras palabras, si es así como es el asunto, y que yo aquí le digo a este, ve y va, ve y viene, entonces di la palabra y mi siervo sanará. Entonces es un acto de creerle a Dios y a su palabra. Si hay algo que Dios se agrada, es porque tú y yo le creemos. Y otra de las cosas más importantes, lo que le agrada a Dios es tu obediencia y la mía, no más. Porque qué problema es tratar con gente que es que entre más les dice, más cabezones se vuelven. Entonces,
La idea de todo esto es que entendamos que hay algunas clasificaciones o unas características de lo que es un embajador. Entonces, por causa de esto, sabemos que sí, sabemos que está ahí. Gloria a Dios, vamos en esta hora como siempre a orar. No sabemos en nuestros medios qué personas tienen necesidad de darle su corazón a Jesús después de haber oído esta palabra, pero vamos a hacerlo. Para mí verdaderamente, pues sé que el trabajo que yo hago para el Señor no es en vano, y sé que de alguna manera en los rincones de la tierra, en los cuatro ángulos, de alguna manera hay alguna que está recibiendo en esta noche esta palabra de aliento, de esperanza. Y por eso quiero en esta hora tomarme unos minutos más para presentar esta oración para aquellos que se han determinado y quieren salir de las tinieblas, quieren ser salvos, quieren vivir la eternidad con Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ahí donde tú te encuentras, puedes inclinar tu rostro en una forma de reverencia y vamos a orar una vez más. Señor Jesús, en esta hora he oído tu palabra. Reconozco que soy un pecador, una pecadora. Y en esta hora, por entender tu palabra, también he oído y sé que Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces, en esta hora abro mi corazón para que tú vengas y mores en mí, que puedas hacer de mí la mujer o el hombre que tú quieres que yo sea. Tu sangre preciosa me limpie de todos mis pecados conocidos y desconocidos, y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, porque en tu regreso yo quiero irme contigo. Entonces, si has hecho esta oración, la palabra